Esta exposición que voy a desarrollar a continuación, si bien va a tener un carácter general para poder introducir los elementos fundamentales de la Proforma Presupuestaria 2017, básicamente se va a dividir en dos partes. Una primera de exposición de elementos de contexto que son muy importantes, primeramente un breve diagnóstico de la situación de la economía ecuatoriana y a continuación una exposición de lo que es un presupuesto del Estado en el marco de la política económica de un país, a efectos de que esta contextualización nos permita entender con más claridad ya las cifras y cómo estas fueron construidas en función precisamente de una intención de política económica que está detrás del manejo fiscal en toda economía y en particular en la nuestra, dadas las condiciones en las que estamos en este momento. Entonces, para poder entender primeramente todos estos elementos, es importante considerar al presupuesto como una herramienta de planificación. Muchas veces se le confunde a un presupuesto con un balance de la situación fiscal de un país y no es eso. Es una herramienta en la que se consignan los ingresos que espera obtener el gobierno y cómo estos ingresos se van a distribuir, cómo van a ser utilizados en diversos sectores, en diversos espacios, y esa utilización es la que nos permite definir cómo se maneja la política económica en términos de a qué sectores se destinan los recursos, en qué términos se destinan los recursos, etcétera. Entonces tiene que entenderse que un presupuesto es eso, es una herramienta de planificación. Entonces, en ese sentido, es importante partir del contexto macroeconómico en el que se inscribe esta proforma en particular. Ya se han hecho públicas muchas cifras, otras se conocían desde antes, pero básicamente el Ecuador enfrenta una situación compleja que puede describirse desde los diferentes sectores en los que se plantea un análisis económico. El primer sector es el sector externo. Quizás la vulnerabilidad que tiene nuestra economía frente a posibles impactos negativos es la mayor en el sector externo por el hecho de que estamos dolarizados. La moneda de curso legal en el Ecuador es el dólar de los Estados Unidos y ustedes comprenderán que para que la dinámica monetaria interna pueda funcionar adecuadamente requerimos de ingresos netos de divisas que cada vez son mayores porque la economía crece, la demanda de dinero crece y por tanto eso implica que nuestras cuentas externas tienen que generarnos esos resultados. Pero cuando nosotros evaluamos en el largo plazo cómo se han dado estos resultados a través de la balanza de pagos, se observa una alta volatilidad en términos de que hay años que hay ingresos netos, pero otros años hay salidas netas. Esto implica que es un espacio que tiene que tenerse atendido, tiene que estar observado siempre en virtud de que si es que se da una situación compleja como la que vivimos en los 2 años anteriores, eso va a tener repercusiones muy graves hacia adentro de la economía y eso es lo que vamos a ver en términos de los otros sectores. Si nosotros pasamos luego al sector monetario, que es el que está íntimamente vinculado con el sector externo por las características de nuestro sistema monetario, tenemos ahí una vulnerabilidad también que es importante y tiene que tenerse en cuenta en este contexto macroeconómico general, que es la demanda de dinero físico en nuestra economía. Términos convencionales en los análisis económicos y desde la teoría, cuando se analiza al sector externo, a la balanza de pagos y a las reservas internacionales, se mira solo desde esa perspectiva, la perspectiva externa. Pero el hecho de que usamos la misma moneda que sirve para las transacciones internacionales, esto nos genera que en el caso ecuatoriano tengamos que mirar también hacia adentro qué pasa con esa dinámica, en especial del dinero físico. Y un poco para indicar el problema con exactitud, en la economía ecuatoriana tenemos una demanda creciente de dinero físico que en los 2 últimos años ha bordeado los 2.000 millones de dólares cada año. Eso quiere decir que cada año, 2015 y 2016, el Banco Central tuvo que inyectar 2.000 millones de dólares en billetes
y esos 2.000 millones de dólares son recursos que salieron de las reservas internacionales. Entonces esto nos genera una vulnerabilidad desde adentro en términos del manejo de reservas internacionales que tenemos que tomar muy en cuenta. De ahí el sector real. ¿Qué sucede con el sector real? Evidentemente, luego de el periodo recesivo que vivió la economía ecuatoriana los 2 años anteriores, tenemos ahora una tasa anual de crecimiento del Producto Interno Bruto para 2016 negativo. Si bien ya se evidencian algunos síntomas de recuperación, todavía es muy temprano para que estemos en una situación en que esa recuperación sea sostenida. Así que ahí tenemos otra vulnerabilidad y esta en términos del manejo fiscal es tremendamente importante. Ya voy a ir al detalle de por qué es importante en términos de manejo fiscal. Y por último, estos elementos que estoy comentando de los otros 3 sectores afectan evidentemente al último de los sectores, que es en el cual se inscribe una proforma presupuestaria, que es el sector fiscal. La historia reciente del Ecuador que todos conocemos se ha caracterizado por un incremento sustancial del endeudamiento público frente a una caída notable también de los ingresos por exportaciones petroleras. Las exportaciones caen entre el año 2015 y el 2016, caen en 1/3, es decir, de cada $3 que antes recibíamos, ahora recibimos $1 menos. Esto es un impacto muy fuerte para la economía ecuatoriana y también eso se traduce en un impacto en la caja fiscal. Y en una economía que venía moviéndose desde hace una década, desde el esfuerzo fiscal como el motor principal que activaba a todos los demás sectores, este bajón implicaba asimismo una situación no solo de recesión, sino que podía llevarnos a una situación realmente crítica, y lo que se hizo en los años anteriores fue cubrir en parte esta reducción de ingresos del exterior con endeudamiento. Esa es una realidad y es lo que tenemos que enfrentar el día de hoy, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en definitiva, el manejo de las cuentas fiscales fue afectado de forma importante por diversas circunstancias del pasado, y ahora nosotros estamos enfrentando la necesidad de iniciar ya la corrección de esas cifras fiscales. Vamos a analizar un poco lo que está proyectado, que son los elementos. La lámina anterior, por favor, no cambiemos la lámina. Vamos a analizar algunos de los datos en términos macroeconómicos que reflejan en alguna medida lo que les acabo de contar con un poco más de detalle. ¿Ya? En el caso del crecimiento que se ha establecido desde el Banco Central, que se cerraría para el año 2017, es un crecimiento apenas positivo, de 0,71%, es menos de un 1%, y es un crecimiento que podríamos decir que si lo alcanzamos, será un éxito en el manejo de la economía ecuatoriana, porque la situación no nos permite que podamos tener una tasa de crecimiento mayor. Si esto ya es un crecimiento positivo y sería conveniente que el Ecuador alcance, y sobre esa previsión trabajamos para poder alcanzarla. La inflación no es un problema en el Ecuador, es baja, pero en términos del manejo fiscal eso implica también menos recaudación, porque mientras más alta es la inflación, más alto es el valor de las ventas y mayor es la recaudación por el impuesto al valor agregado. Entonces, en este caso, más bien no es una variable que puede ayudar desde el manejo fiscal, pero en términos macroeconómicos es una variable que se comporta relativamente bien en nuestra economía. Hablamos de un PIB nominal para el año 2017 de un poco más de 100.000 millones, que correspondería a este incremento que les estoy indicando respecto del PIB del año de 2016. Asimismo, tenemos cifras de volumen de producción petrolera y de exportación petrolera en el orden de los 136 millones de barriles, pero por el otro lado ustedes conocen que el Ecuador no es autosuficiente en la producción de derivados de petróleo, y por eso se tiene que importar, y es un rubro que también incide notablemente en el manejo fiscal y corresponde a la importación de derivados, que está en el orden de los 45 millones de barriles. Entonces, con estas primeras cifras vamos a entrar en algunos elementos ya de contexto, pero del presupuesto, para que ustedes puedan tener una idea de cómo se han manejado las cifras. Como les decía,
el presupuesto es una herramienta de planificación. Y si bien por el lado de los ingresos se establecen algunas consideraciones, algunas proyecciones macroeconómicas para proyectar esos ingresos, del lado de los gastos se los organiza primeramente entre lo que es el gasto de capital y lo que es el gasto corriente. Entonces, en una situación en la que nosotros tenemos el deber y la obligación de ya corregir esas cifras fiscales, nosotros lo que tenemos que buscar es que la diferencia entre esos ingresos y esos gastos, que es el déficit, vaya reduciéndose de a poco, para nosotros poder alcanzar un nivel que sea sostenible en el largo plazo. ¿Por qué de a poco? Primeramente porque una reducción importante de ese déficit, que implicaría por el un lado reducir gastos y por el otro lado incrementar ingresos, si se lo hace de golpe y con medidas de shock, como se acostumbró muchas veces a hacerlo, no solo en nuestro país, sino en la región en años anteriores, si bien esto corrige las cifras fiscales en una economía como la nuestra, dolarizada y que apenas está saliendo de un proceso recesivo, lo que generaría es un bajón adicional de la economía, y esto, en definitiva, en términos reales, produciría un impacto muy grave para la población. Entonces tiene que manejarse con suficiente cuidado para lograr el objetivo de arreglar las cuentas fiscales sin generar el impacto negativo que implica una contracción notable del gasto. ¿Por qué se genera un impacto si se contrae de golpe el gasto? Primeramente, el gasto de capital, lo que es inversión pública. En el caso particular de la economía ha sido un rubro muy importante que ha crecido en los últimos 10 años y, como indiqué, este gasto se convirtió en el motor o en el principal motor de la economía que empujó a todo lo demás. Si nosotros generamos una contracción importante, se puede generar un freno muy grave en términos de contratación pública y toda la cadena que va a partir de esa contratación pública, que en años anteriores se dio principalmente en términos de construcción de infraestructura. Pero ¿qué es lo que sucede del lado del gasto corriente? Ahí básicamente tenemos lo que son las remuneraciones de los servidores públicos, otros gastos, y también tenemos algunas de las compras públicas, ¿ya? Algunas adquisiciones que se hace desde el gobierno. Entonces acá también hay una rigidez estructural en términos de los recortes. Inclusive año a año esto viene creciendo y tiene que crecer. Por más esfuerzos que uno quiera hacer en términos de recortes, acá hay un espacio muy reducido. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos en términos de los servidores públicos, el 87% de los servidores públicos, ¿quiénes son? Son maestros, son médicos, enfermeras y personal que trabaja en los hospitales, la fuerza pública, está la policía, están las Fuerzas Armadas, y solo el 13% de los servidores públicos somos quienes trabajamos en los ministerios y en otras instancias que están sujetas al presupuesto general del Estado. Entonces, desde esa perspectiva, en una economía que ha generado una inversión muy importante en hospitales, en escuelas, esto implica que a lo largo de los años se ha tenido que ir contratando cada vez más maestros, cada vez más médicos, cada vez más enfermeras, ¿ya? Y esto no es algo que se puede recortar en virtud también de la obligación constitucional que se tiene de asignar porcentajes fijos de recursos a educación y salud. Además que los ajustes salariales que se han hecho en años anteriores para que los médicos, los maestros, los policías, los militares estén mejor pagados, genera también derechos que tienen todas estas personas respecto a las cuales no se puede hacer recortes, quedándonos otro espacio en términos de otros gastos de las compras que se puede hacer desde el gobierno, donde se pueden hacer esos recortes, y ahí es donde encaja el decreto de austeridad que entrará en vigencia próximamente, respecto del cual el presidente de la República ya ha adelantado algunas de las medidas. Encaja también la venta de activos en poder del Estado, etcétera. Pero dentro de ese panorama, el espacio de recorte
que nos quedaba era fundamentalmente el gasto de capital. Entonces ahí se hizo un esfuerzo importante desde la Semplades, que es la encargada de definir el programa anual de inversiones, es decir, qué recursos y a dónde se van a asignar en términos de inversión pública. Así que tuvimos un margen de acción en cuanto a que ya no se va a continuar construyendo las grandes obras de infraestructura. En el caso de las hidroeléctricas ya están ahí. En el caso de carreteras, por ejemplo, se están ya buscando alternativas a través de las asociaciones público-privadas que permiten mantener este tipo de infraestructura construyéndose sin que eso afecte o que afecte en un término reducido a la caja fiscal. Entonces, se está buscando esa alternativa. Y lo que se ha continuado son, en el caso de proyectos de infraestructura, con aquellos que estaban en curso para que no queden inconclusos, y se ha incurrido en otro tipo de proyectos que son generadores de alto valor agregado en términos de los servicios públicos que ofrece el Estado. Entonces ahí tenemos un margen de recorte y se ha establecido para esta proforma un techo para el programa anual de inversiones que está en el orden de los 5.454 millones de dólares. Entonces, con estos elementos, con estas restricciones autoimpuestas en el ejercicio de mejorar las cuentas fiscales, es que se construyen los demás elementos del presupuesto. Pero antes de entrar en esos detalles, quiero indicarles otro aspecto que es fundamental y que justifica el esfuerzo que se está haciendo en términos de ya avanzar en una reducción del déficit fiscal más allá de la necesidad natural de poder llegar a contar con un manejo fiscal sostenible en el largo plazo. Es un tema de señalización. Como ustedes conocen, nuestra economía dolarizada depende de los flujos de divisas del exterior hacia nuestro país. En el momento más crítico, entre los años 2015 y 2016, la dolarización estuvo en una situación de alto riesgo porque casi que no existían flujos hacia adentro de la economía y solo existían flujos hacia afuera de la economía. Salvada esa situación, ¿cuál es la lección que esto nos da? Que si se repite otra vez un contexto en el cual tengamos impactos de origen externo o incluso alguna situación interna que derive una salida importante de divisas de la economía, puede colapsar el sistema monetario y ahí sí todo lo demás se va abajo. Nosotros no podemos corrernos de ese riesgo. Entonces, entendiendo que hay esa posibilidad que podría darse en algún momento, nosotros tenemos que tener al menos alguna garantía de acceso a recursos, de acceso a divisas, que sea de forma inmediata y conveniente para el país, que permita apuntalar a la dolarización, y eso implica que nosotros podamos tener abiertas las puertas del financiamiento externo en los mejores términos posibles. ¿Eso qué implica a su vez? Implica que nosotros tenemos que bajar el riesgo país, tenemos que generar una mejor imagen externa del manejo económico, principalmente del manejo fiscal, y hacia allá va también en términos de señalización un esfuerzo importante en términos de reducción progresiva del déficit fiscal. Así que con esos elementos, por favor, vamos a la siguiente lámina. ¿Cómo se ha planteado esta proforma? En términos de lo que es el resultado global del presupuesto general del Estado, es decir, el déficit o superávit, ¿ya?, está construida esta proforma a efectos de alcanzar o llegar a una meta de 4.7 puntos porcentuales de déficit respecto del Producto Interno Bruto. Esto significa que nos estamos bajando un punto de lo que fue el déficit en el año 2016, en términos de lo que es el gobierno central. En términos de lo que es el sector público no financiero, es decir, todo lo que es del Estado, es decir, no solo el gobierno central, sino las empresas públicas y todas aquellas instancias que se suman al gobierno central para conformar todo lo que es el Estado ecuatoriano, si bien se alcanzó un déficit de más de 7 puntos porcentuales del PIB el año 2016, el objetivo es que ese déficit pueda alcanzar cifras cercanas al 2% para el año 2020. Entonces tenemos que empezar de a poco y en este caso se ha hecho un esfuerzo para reducir en el presupuesto general del Estado aproximadamente 1.000 millones de dólares en términos de déficit. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Ya.
Bueno, este presupuesto, o en esta proforma, el total de ingresos y gastos alcanza una cifra de 36.818 millones de dólares. Como se puede observar, es un nivel que es superior al presupuesto del año anterior, visto en sus tres formas, visto en su forma inicial, ¿ya? Visto en su forma codificada y respecto del devengado hasta el 31 de diciembre del 2016. Vamos a la siguiente lámina. En este espacio se pretende hacer comparaciones. Ha crecido el presupuesto, pero la intención que nos dicen que tienen es de ir reduciendo la brecha fiscal. ¿Cómo es eso? Aquí hay que entender que hay que tomar en cuenta algunos elementos metodológicos importantes, ¿ya? Y también se tiene que tener en cuenta una realidad. En un país como el nuestro, en el que están garantizados servicios públicos con asignaciones predefinidas en términos del porcentaje de recursos que se destinan, ¿ya? Si es que la población crece año a año, esos servicios tienen que crecer año a año y por lo tanto los gastos que se generan de esos servicios crecen año a año. Y esa es la realidad en el caso del Ecuador. Pero ya en términos metodológicos y de comparación, si bien tenemos 36.818 millones de dólares, tenemos que tener en cuenta que este presupuesto o esta proforma es una proforma que nace ya corridos 8 meses del año, ¿ya? Por cuanto, por normativa, debido a que este fue un año electoral y de cambio de gobierno, hasta el día de hoy estamos con el presupuesto prorrogado de 2016. ¿Qué quiere decir esto? Que el presupuesto 2017 acarrea la inercia del manejo fiscal del año anterior y acarrea ya una situación en que se han devengado muchos de los elementos que han estado establecidos en el presupuesto del año anterior y muchos de esos ingresos ya se han generado, ya se han recibido, ya se han utilizado. Es decir, el margen de acción que nosotros tenemos, inclusive para una redefinición de políticas en términos temporales, es de apenas 4 meses. Si no hay mucho margen para poder empezar a direccionar en otra manera el manejo fiscal. Pero de ahí hay otro elemento metodológico que tiene que tomarse en cuenta. En el presupuesto de 2017 nosotros hemos incluido una cuenta que es bastante importante, que está en el orden de los 3.000 millones de dólares, es decir, se incrementa por el lado de ingresos y de gastos cerca de 3.000 millones de dólares, y es la cuenta para el financiamiento de derivados del petróleo. Esta es una cuenta que en el presupuesto del año anterior estuvo manejada dentro de los balances de Petroamazonas, ¿ya? Pero ¿qué es lo que sucede? Esta cuenta es la que establece, por el lado de los ingresos, los recursos que se utilizan en el lado de los gastos para la importación de derivados del petróleo. Como ustedes conocen, por el precio de venta interno de los derivados existe un subsidio y ese subsidio termina siendo pagado a la final por la caja fiscal. Entonces, en términos de transparentar esa situación, hemos decidido que vamos a traer esas cuentas de Petroamazonas al presupuesto general del Estado para que ese subsidio esté en nuestras cuentas como tiene que ser, y eso evidentemente ha incrementado en casi 3.000 millones de este nivel que alcanzó los 36.818 millones. Entonces, no son comparables las cifras de este presupuesto con la de presupuestos de los años anteriores por esta diferencia metodológica, así como en los presupuestos de años anteriores también se habrán dado otras diferencias metodológicas en función de cada coyuntura que lo requirió así. Entonces hay que tener muy en cuenta esto, que no necesariamente son comparables los niveles de los diferentes presupuestos. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Y yo ahí le voy a solicitar a nuestro viceministro de Finanzas que entre ya en el detalle de los grupos principales de ingresos y gastos que están en el presupuesto del Estado. Solo anunciarle, señor viceministro, que tiene 6 minutos faltantes, ¿no? Insisto que como hay otra comparecencia con ustedes, centrarse en lo central y después podemos complementar. Gracias, señor presidente, compañeros asambleístas.
señor ministro, con su autorización. Un detalle breve de la composición del presupuesto general del Estado para el año 2017. Como el señor ministro ya manifestó, este presupuesto en gran parte ya ha sido ejecutado porque estamos en un presupuesto prorrogado y lo que va a hacer la Asamblea Nacional, si lo dispone, es la aprobación de este presupuesto que ya lleva 8 meses de ejecución. En este detalle que ustedes ven en la lámina están los 36.818 millones en esta versión de ingresos. Los rubros más importantes, como ustedes pueden anotar, está el rubro de impuestos con 14.760 millones de dólares, las transferencias y donaciones corrientes. Básicamente aquí está lo que el señor ministro mencionaba, que es el registro del subsidio y del manejo de la cuenta de importación de derivados. Un rubro también importante es las transferencias y donaciones de capital, en donde su mayor participación proviene de los ingresos de petróleo, y otra cuenta que también es analizada por muchos de ustedes es el financiamiento público, con 11.670 millones. Este es un rubro que más adelante van a ver el detalle de dónde provienen estos desembolsos. La siguiente, por favor. En el lado del gasto, los mismos 36.818 millones mencionados, los rubros más importantes, los que los quiero relevar por cuestión de tiempo. Gastos en personal es una cuenta importante que también es motivo de análisis, son 9.192 millones. La composición ustedes la pueden tener en el libro que está a su disposición, señores asambleístas, y si fuera necesario otro detalle, con gusto lo haríamos entrega para que se conozca cuáles son las instituciones o los sectores que tienen mayor proporción en este gastos en personal. Básicamente, como ustedes conocen, el rubro de gastos en personal está dirigido en su mayor parte a los gastos en educación, salud, seguridad interna, externa, básicamente, y otras instituciones que no tienen una porción mayor. Los siguientes rubros, los bienes y servicios de consumo, están los gastos y bienes y servicios, y también aquí se registra por el lado del gasto el pago y el registro de la importación de los derivados. El grupo 56 que ustedes ven son los gastos financieros, se refiere a los intereses de la deuda, tanto de intereses internos como externos, que aparecen en el valor de 2.247 millones. Otro de los rubros está el programa anual de inversiones, que como dijo el señor ministro asciende a 5.454 millones, desagregado en sus diferentes grupos de gasto, tanto para personal de inversión. Ahí en esa cuenta se incorporan los valores que tienen que ser pagados de los señores jubilados que hoy nos acompañan. Está en el grupo de gastos en personal para inversión. Es un compromiso del señor presidente de la República y se está ya procediendo a los registros y los pagos correspondientes una vez que las instituciones que les corresponde hacen su labor para lograr ese objetivo que todos ansiamos que sea cancelado en el menor tiempo posible. A continuación, otro de los rubros importantes es las transferencias y donaciones de capital, en donde se muestra el valor también importante de las transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados, que ya también vamos a ver más adelante una desagregación rápida. Avancemos, por favor. Del monto de gastos, como decía, los rubros más importantes y que el gobierno le ha dado énfasis tanto al sector educación, en donde se incorporan también las universidades y los institutos de educación superior, con 5.199 millones, salud, una prioridad del gobierno, 2.779 millones, la seguridad y también el desarrollo urbano y vivienda, como ustedes conocen, el impulso que está haciendo este gobierno para poder entregar y dotar de viviendas a las personas más necesitadas. Sigamos, por favor. Esta composición que les mencionaba de los ingresos por desembolsos, lo que tiene que ver con endeudamiento, suma los 11.000 millones que ustedes ven en la lámina, de los cuales son por tanto desembolsos internos, desembolsos externos. Como ustedes conocen, ya se hizo un par de colocaciones en el mercado internacional, que es de conocimiento público, están registrados obviamente en la proforma, porque como se mencionó aquí ya se muestran las operaciones realizadas hasta el mes de agosto. Sigamos, por favor. De esos desembolsos de organismos multilaterales vemos algunos ya conseguidos y otros por conseguirse, tanto del Banco Mundial, CAF, que es la Corporación Andina de Fomento, el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo,
el Fondo Latinoamericano de Reservas, que es el FLAR. Entonces son operaciones conseguidas y otras por conseguirse que están registradas en el presupuesto. Sigamos. Esta corresponde a los gobiernos amigos que han entregado recursos al país. Entre los más importantes, ustedes conocen que ha habido mucho incorporación de recursos desde la República Popular de China, con su Banco de China con 303 millones, el Exim Bank también con 415 y el Banco de Desarrollo de China igual con cerca de 1.200 millones. Entonces eso es de dónde provienen los desembolsos para financiar el presupuesto general del Estado en la porción de financiamiento público. Sigamos. Esta lámina es muy importante de conocer porque hay una regla constitucional que indica que los ingresos permanentes deben financiar los gastos permanentes. Como ven, tenemos ingresos por 20.000 millones, gastos por 19.000, teniendo una diferencia a favor o un superávit en el tema permanente de 1.000 millones. ¿De dónde proviene el déficit? Es importante que ustedes vean que al tener ingresos no permanentes de 3.200 millones y gastos no permanentes de 9.000, la diferencia hace que tengamos 5.800 negativos, digamos. Por eso acudimos al endeudamiento interno y externo. La diferencia entre ambos conceptos, permanente y no permanente, da el déficit que el señor ministro había mencionado anteriormente de 4.794 millones, que dado la relación con el PIB es del 4.7% de déficit. Avancemos. Y solo mostrarles la regla constitucional también del 0.5% que se tiene que aportar tanto educación y salud. En el caso de salud, como la Constitución indica que se debe llegar hasta el 4% del PIB, en este presupuesto ya estaríamos cubriendo este porcentaje. En educación tenemos que llegar al 6%, todavía no lo hemos conseguido y tenemos que seguir creciendo con ese 0.5% en cada uno de los presupuestos hasta lograr ese objetivo. Ese valor asciende a 530 millones de incremental en cada año. Y en la última lámina, señor presidente, con su autorización, mostrarles la preasignación constitucional a los gobiernos autónomos descentralizados que está reglamentado en el Código Orgánico de Territorialización, conocido como COTAD, donde preasigna los recursos para los gobiernos autónomos con su participación del 21% de los ingresos permanentes, el 10% de los ingresos no permanentes, dando un valor para este año de 2.783 millones, tanto para juntas parroquiales, municipios y consejos provinciales, como ustedes ven en la lámina final. Muchas gracias, señor presidente, señor ministro.